Hola, bienvenido y bienvenida a mi canal. En esta ocasión quiero enseñarles mi primer proyecto en Data Science. Lo he sacado de otro video en YouTube, así que lo dejaré en la descripción. Pero en este video estaremos tratando qué tal me pareció este proyecto, qué tan difícil fue, qué conocimientos creo que necesitaría para poder hacer este proyecto desde cero, un pensamiento un poco más analítico y entre otras muchísimas cosas más. Primero, ¿por qué decidí hacer este proyecto basándome, por supuesto, en otro proyecto de otro canal? Fue porque, si bien ya sabía lo que más o menos las bases de Pandas, NumPy y de Python, aún no lograba unir todo. Una de las mejores estrategias para aprender es ver cuál es el objetivo final, cuál es el objetivo que aspiramos, para poder empezar a hacer conexiones a medida que vamos aprendiendo y vamos avanzando hacia un objetivo. Pero yo no tenía ese objetivo. Para mí todo era muy abstracto. Que me dijeran cuánto era el tamaño de un arreglo, dimensiones, las matrices, que me dijeran que tengo que analizar los datos y jugar con ellos antes de hacer algo. Entonces no conocía muy bien ese proceso. Y por supuesto hay muchas cosas que me faltan aún. Pero esa es la idea de estos ejercicios que también quiero ir publicando en mi canal para que se vaya viendo también un poco esta evolución de cómo ha sido ese proceso hacia Data Science, que por supuesto siento que esto hace un par de meses atrás no hubiera entendido nada. Pero bueno, así que vamos hacia el código. Primero lo he programado en Jupyter y lo hice con Anaconda. Tiene varias como aplicaciones y yo uso Jupyter Lab, como acá, Jupyter Lab. Por lo que sé es como mejor que Jupyter, como un Jupyter con superpoderes. Pero hasta ahí llega mi conocimiento por ahora. Por supuesto está el kernel, que en este caso es Python 3. Y listo, estas son las celdas donde puede ir código o puede ir el lenguaje Markdown, que es para escribir textos y hacer anotaciones y insertar GIF, imágenes. Y es como un libro junto con código, y este concepto me gustó mucho. Porque en un archivo de Python normal, digamos, pues solamente hay código, pero y pues documentación. Pero en este puedes agregar imágenes, GIF y mucho más, que hacen más fácil el entendimiento de esto. Así que tenemos las importaciones, Pandas y NumPy para la manipulación de estos datos. Luego tenemos Matplotlib y Seanboard, que es para la data visualization. Y por último, para la interactividad, que al principio no entendía qué era esto, y esto básicamente lo que hace es agregarle interactividad para poder filtrar los datos de una manera más familiar. Igual lo vamos a ir viendo. Así que hacemos estas importaciones. Después dice leyendo el archivo. Esto es de Pandas, que es la manera en que va a leer un archivo. Esto nos devuelve una forma de dato mucho más fácil de manejar, que son los data frame. Entonces, si lo hacemos con Python, como que es mucho código, porque se puede hacer, pero es mucho código, más complicado. Entonces, esto lo acorta muchísimo. Si hacen ese ejercicio de llamar y quizá jugar con los datos tanto de Python y después con Pandas, van a ver que se reduce más como la mitad o más de la mitad de líneas de código. Así que así que creamos esta variable que va a ser la data con este archivo de data SVG. Y ahora nos preguntamos, ¿y este archivo de data qué contiene? ¿Cuál es el objetivo de este análisis? Lo que contiene esta información es datos del nitrógeno, potasio y el fósforo, la temperatura, la humedad, el pH, el rango de lluvia y el tipo de alimento. Entonces, con todos estos datos, nosotros podríamos hacer un análisis para saber en cuáles temperaturas, en cuanto a humedad, en cuanto a potasio y todo esto, juntarlo para saber qué requiere cada alimento, qué requiere el arroz en un promedio, qué requiere el mango, qué requiere las legumbres. Y este es el set de datos. Entonces, potasio, fósforo, nitrógeno, temperatura, humedad, pH, nivel de lluvia y
el alimento en sí, el nombre del alimento. Ahora, .data CSV significa que son archivos separados por comas. Entonces, si nosotros abrimos ese archivo, CV, bueno, aquí lo transforma en data porque pueden ver que dice delimitado por coma. Entonces cada coma lo convierte en una tabla. Pero esto se va a ver algo así. Archivos separados por punto y coma o por coma. Y eso lo que hace después transformarlo en una tabla. Ahora, ya tenemos nuestra variable data con los datos de tipo data frame. Y ahora dice que vamos a chequear la forma del dataset. Entonces, ¿esto qué nos devuelve? Nos devuelve cuántas filas y cuántas columnas tiene nuestro dataset. En este caso, pues las 8 variables, que son la de nitrógeno, potasio, fósforo, temperatura, humedad, pH, las que mencioné, y 2200 alimentos, que por supuesto se repiten. Por ejemplo, el arroz, diferentes condiciones climáticas, por supuesto que ha nacido en diferentes tipos de condiciones. Entonces eso es nuestro set de datos. Y luego checamos el head de nuestra tabla. Esto se va haciendo porque es la primera fase que yo no entendía, que era analizar los datos, jugar un poco con ellos, ver qué contienen, ver más o menos con qué nos vamos a ir encontrando. Entonces ya sabemos cuántas filas tenemos, cuántas columnas tenemos. Y ahora vamos a saber el head, los primeros datos, primeros 5 datos de nuestra tabla, como para ir viendo qué tipo de datos son. Por ejemplo, yo puedo ver que acá todo viene en números, excepto el label, que es una cadena de texto. Entonces puedo ir mirando más o menos, ver si por ejemplo son números de pronto flotantes o si son enteros. Luego aquí vamos a chequear si hay algún valor presente, si hay un valor que falta en esa tabla, para saber en teoría cómo limpiamos nuestros datos, cómo reemplazamos esos datos vacíos. Por ejemplo, yo aún no sé qué se haría si se tiene datos vacíos. Entonces sé que hay estrategias para que los datos que están vacíos se cumplan. Creo que es algo como la media se reemplaza ahí, pero aún no sé mucho eso. Y eso nos devuelve con cada campo que tenemos cuántos valores nulos tenemos. En este caso la tabla está completamente llena. Hasta ahora hemos visto funciones llamando a la variable data, que es de tipo pandas. Entonces estas funciones son de pandas, esta función también, y todo bien hasta ahora. Luego acá también esta función es de pandas porque estamos llamando directamente a data. Y acá llevamos esta nueva forma de Python, ¿no? Entonces lo que está haciendo acá primero es que tengo mi data, y entre los corchetes y las comillas le voy a indicar la columna que quiero. Quiero la columna label, la que se llama label. Es como un diccionario, algo así. Entonces la key es el label. Y luego a eso le agregamos un método de pandas que es valued counts. Crear el conjunto de grupos presentes en este dataset. Entonces trae el label y los cuenta. Hay 100 de tanto, 100 de arroz, 100 de coco, 100 de papaya. Hay 100 de cada uno de los datos, 100 de café. Entonces podemos ver que está bastante igualitario, ¿no? De que cada uno no es como que haya un solo dato sobre arroz, un solo dato sobre mango, sino que hay 100 en todos. Luego acá vamos a hallar la media de cada una de las columnas. Entonces tenemos el promedio del radio, del nitrógeno, el promedio del potasio, el promedio de la temperatura, de todos los cultivos. Hasta ahora no hemos filtrado por cultivos. Entonces esto es Python normal, ¿cierto? Y le agregamos una función que se llama format. Y esto es y bueno, a esa función aquí le vamos a pasar lo que necesitamos. O sea, el número que vamos a sacar, el promedio.
tenemos data, que es lo mismo que como un diccionario, estamos llamando trae nitrógeno, punto min, que esta función, si no me equivoco, es de pandas, y hace que traiga, hace el promedio automáticamente. Él solito hace todo. Lo único que yo tengo que hacer es pasarle en qué columna, cuál es la que va a sumar y va a sacar el promedio. Y eso se lo pasamos a format, que es para que quede en un formato algo así, en punto flotante con 2 decimales. Y así por cada uno. Aquí seguimos explorando los datos, conociendo los datos, más o menos cuánto es el promedio de cada uno. Y luego acá se ve un poco más largo. Acá vamos a revisar la sumatoria de las estadísticas por cada cultivo. Entonces, le añadimos esto de acá que es interact, que lo que hace es que va a definir la función como interactiva, por lo que tengo entendido hasta ahora. Hace una función def y hace una función que le llamo summary y esta recibe lo siguiente. Se va a crear una variable llamada crops, que es el cultivo, el cual va a traer el valor de la data en el label, con la key label, va a contarlo y va a traer su index, y eso lo transformo en una lista. Y luego x es data, x vale lo que es data, donde esto es como de tener una condición if adentro, ¿no? Como si la data en label es igual a crops, entonces vale x. Ya, lo que está haciendo aquí en definitiva, que parece un poco chino, va a traer los valores de cada uno de los cultivos. Va a traer rice, mango, papaya, café, y todo eso lo va a poner en crops. Luego x va a valer donde en data el label sea igual a crops. Entonces x va a valer donde café, en este caso supongamos que yo escogí café, a la función le pasé café, entonces me va a traer café. Y ahí imprime x. Y ahí obtengo x. Entonces, para que se vea más fácil de la siguiente manera, esto es de sentido de estética nomás, una línea y las estadísticas para el nitrógeno. Entonces vamos presentando la data de una mejor manera y una manera más amigable. Entonces imprimimos el mínimo de nitrógeno requerido. Y entonces llamamos a esta función llamada .min, que va a traer de toda esa lista de nitrógenos el mínimo. Pero aquí muy importante, de que aquí ya no estoy trayendo de data. O sea, yo no estoy trayendo todos los nitrógenos, independientemente del cultivo. Estoy trayendo los nitrógenos de x. Y x es la variable que yo escoja. Por ejemplo, si escojo café, entonces x vale café. Y entonces va a traer todos los nitrógenos encontrados de café. Y va a traer el mínimo. Y exactamente se hace lo mismo con el promedio, que es lo mismo, pero min, que es el promedio, y luego el máximo, que es .max. Y hace lo mismo, es el mismo formato. Una vez ya tenga el primero, todos los demás son exactamente iguales. Lo único que cambia obviamente es que ya no va a ser nitrógeno, sino que va a ser fósforo. Entonces fósforo, entonces ya no es N, sino P. Potasio, ya no es P, sino K. Luego la temperatura y así. Y esto me va a dar como resultado linda interfaz, donde crops es esta lista, ¿no? Esta lista que yo mencionaba, y yo puedo escoger, por ejemplo, Apple, y la función automáticamente me va a devolver los valores aquí impresos de cuál es el mínimo requerido. En este caso nitrógeno es 0, el promedio es 20.8, el máximo requerido de nitrógeno es 40. Y así lo va a hacer por cada una de las variables. Entonces ya yo puedo ir sacando medias conclusiones, quizás ir analizando más. Y así con cada uno de los elementos de los cultivos que yo escoja. Ahora viene este otro, que aquí vamos a comparar el promedio requerido por cada uno de los alimentos con el promedio de las condiciones. Entonces también añadimos una función interactiva para que nos salga esta como
el display de lista. En esta ocasión, yo le estoy pasando condiciones. Va a ser esta lista que está acá, que son las variables que yo tengo como columnas menos el label, que es el nombre del alimento. Entonces vamos a imprimir el promedio para la condición, o sea, la condición que yo haya escogido, por ejemplo el potasio. Entonces el promedio del potasio es la siguiente. Data, de toda la data, trae el promedio min de condiciones, que en este caso yo le estoy trayendo, no me acuerdo cuál puse, potasio creo. Bueno, supongamos que potasio, ¿ya? Entonces, el promedio para potasio, que es el que yo escogí en mi lista, es, entonces trae de mi data frame, trae potasio, el promedio de potasio, y lo formateas para que sea un punto con 2 decimales. Y luego hacemos lo mismo, pero de la siguiente forma. Ahora hacemos lo siguiente. Entonces acá ya tenemos el promedio del potasio en general, a modo general, no para el arroz ni para el café, sino general. Luego imprimimos esa separación y ahora sí, por cada una de las condiciones tenemos rice. Entonces para rice el promedio va a ser data, donde mi data frame, mi label, que en este caso es rice, entonces sea igual a rice. ¿Se entiende? Entonces, como yo estoy diciendo, en rice trae donde el data label, que es rice, coffee, papaya, sea igual a rice, y lo formateas. Pero a esto, cuando ya lo encuentras el rice, ve a la condición .min. O sea, yo ya estoy en mi rice, quiero ir al potasio, al promedio del potasio, pero del arroz. Entonces esta es la manera de hacerlo. En definitiva, estoy diciendo que para el arroz el promedio de potasio es tanto, no sé, 20. Y esa expresión que estoy diciendo se hace con esta línea de código. Y ya una vez tengas esta línea de código, todas las demás son iguales, pero obviamente cambia, que es, por ejemplo, acá es banana, y entonces donde el label sea valor banana, y después papaya, donde el label sea valor igual a papaya. Y eso es todo. Y eso va a dar este resultado, que también es una lista. Entonces, por ejemplo, la temperatura. El promedio de la temperatura a modo general con todos los elementos, con todos los alimentos, es 25.62. Pero acá nos trae por cada uno de los alimentos. Para el arroz es 23, para la banana 27, para la naranja 22. Y esa es la idea de este elemento. Luego, lo que vamos a hacer en esta parte del código de acá es crear una función, de nuevo, con una lista, de nuevo, que es que igual a la de arriba, con las variables de arriba, pero acá vamos a imprimir los alimentos que requieren más que el promedio y los alimentos que requieren menos del promedio. Entonces, si el promedio era 25.62, imprimimos lo que requiere más de eso y los que requieren menos de eso. Entonces lo hacemos de esta forma en Python. Imprimimos, agregamos un string, le agregamos la condición que yo escogí, por ejemplo, fósforo, y ya está. Entonces, el promedio, los alimentos que requieren más promedio de fósforo, hago un salto de línea y abajo hago esta condición dentro del data frame. Entonces, de la data que tengo, tráeme donde la data condition, entonces donde la data potasio, con la key potasio, es mayor a la data con key potasio, de nuevo, lo mismo, pero .min, o sea, el promedio de ese potasio. Ya, entonces hasta ahí todo bien. Tenemos que nos va a traer potasio, donde el potasio sea
mayor al promedio. Y ahí tengo los que son de potasio mayor. Mis alimentos que tienen un potasio mayor al promedio de potasio. Pero luego le agregamos esta parte de acá, que lo que está diciendo es, trae el label, ¿cierto? Trae el label, o sea, el nombre del alimento, punto unique, o sea, que no me repitas, ¿no? O sea, si hay 50 alimentos que tienen sobre el promedio, pues no hay que repetir sin rice, sino solo rice, banana, sí, solamente uno. Y eso hace esa línea, y lo mismo para abajo, solo que cuando sea menor. Y eso nos da este resultado. Entonces, por ejemplo, si le ponemos la humedad, los que requieren mayor humedad que el promedio de la misma humedad son todos estos, y los que requieren menos son estos de acá abajo. Entonces, esto nos hace en muy cortas líneas, en muy pocas líneas de código, hacer este tipo de análisis que estoy segura que en Python puro serían como muchísimas más. Luego llegamos a la distribución. Entonces acá es para, estos gráficos son para encontrar anomalías presentes en estos datos. Entonces es para darte una idea general de los patrones que te puedes encontrar. Que de hecho los patrones es donde hay varias tendencias juntas. Entonces acá usamos Matplotlib, que es para los gráficos. Con esta no estoy muy familiarizada tanto, entiendo más o menos, o sea que ahí más o menos voy a entender esto. Pero aquí lo que hace es darle, aquí lo configura los parámetros. Sé que lo que entiendo es que acá le está dando una posición, luego le está dando un histograma, está haciendo un histograma, le está dando como valor donde está el nitrógeno, le está dando un color, le está dando una densidad. Estos son como estilos del gráfico, y acá le está dando el valor de la X, o sea, X. Entonces tenemos el nitrógeno y el font size de 12, que bueno, eso también es de estilo. Y por último lo pone grid, ¿no? O sea, como que lo pega ahí. Y eso da resultado al primero, que es nitrógeno, que es este de acá. Entonces acá tenemos la densidad y el nivel de nitrógeno. Entonces este X es para darnos el nombre del gráfico, que es radio de nitrógeno. Entonces la densidad y el nitrógeno presente. Y básicamente algo así debería ser estos gráficos. Yo sé que después me van a salir estos gráficos para ver los patrones. Por ejemplo, acá yo supongo que acá habría uno, acá habría otro, y acá habrían dos quizá, bueno, o este sería el patrón. Y luego volvemos a Python. Entonces ahora vamos por esa parte que es encontrando algunos hechos interesantes. Entonces tenemos acá algunos patrones interesantes. Los que requieren mayor y menor nivel de algo son los patrones interesantes. Si está así como que el que más requiere, entonces el alimento que requiere un muy alto nivel de radio de nitrógeno, eso va a ser, por supuesto, que va a traer la data donde el nitrógeno sea mayor a 120. Podemos analizar que acá en el gráfico, por ejemplo, algo muy alto sería algo por acá. Acá tenemos 50, 100 y 120 por ahí. Entonces estas pequeñitas que están acá serían más o menos las anomalías. Y por supuesto esto tráeme solo uno. No me vas a traer todos los que son altos a esto. Luego lo mismo pero para fósforo, lo mismo para potasio, para las lluvias. En caso de las lluvias tenemos altas temperaturas, y en caso de las temperaturas tenemos baja temperatura y muy alta temperatura. Entonces el resultado sería el siguiente. La temperatura, tenemos la temperatura muy baja, la que menos requiere temperatura son las uvas. Y al mismo tiempo, la que requiere un muy alto nivel de temperatura son las uvas y la papaya. O sea, las uvas es a prueba de todo. ¿Sí? Temperatura muy alta, temperatura muy baja. Luego tenemos entendiendo con los alimentos, cómo los alimentos pueden crecer en verano, en invierno o en temporada de lluvia. Entonces, en verano,
En verano, este es un poco más intuitivo porque sabemos que el verano es más o menos sobre 30 grados y la humedad es sobre 50 de humedad. Entonces eso hacemos en temperatura de verano. Entonces tráeme los datos donde el dato con la que temperatura es mayor a 30 y al mismo tiempo la humedad sea mayor a 50. De eso, por supuesto, trae el nombre y solamente uno. Y lo mismo con winter, pero en este caso donde la temperatura sea menor y la humedad sea mayor a 30. Y para temporadas de lluvia, invierno anterior y temporadas de lluvia, donde la lluvia sea mayor a 200, así como que mucha lluvia, y la humedad sea mayor a 30. Y eso nos da ese patrón en el que ya tenemos cuáles son las de verano, cuáles son las más ideales para invierno y las de lluvia. Y luego acá empieza a crear clusters con los alimentos. Y aquí yo me empecé a perder, hasta aquí entendí perfectamente. Aquí ya trata otros temas, incluso con pandas, por lo que veo. Luego acá determina el número óptimo de clusters. Y eso es como para entrenar una inteligencia artificial no supervisada. Y la idea aquí en este gráfico, según lo que entendí, es encontrar los codos, algo así. Entonces, la cantidad de codos es la cantidad óptima de clusters. 4 son los números óptimos de clusters. El número más alto se supone que es 6. Entonces acá ya empieza a crear, a implementar K-means algorithm, que es un algoritmo K-means, para el performance del clustering. Y bueno, aquí sí ya no entiendo nada. Veo que saca unos análisis de ahí, los resultados aplicando este algoritmo. Lo divide en clusters, como que toma la información y divide en 4. No sé si serán 4 patrones o 4 categorías, no sé muy bien. Luego corta la data, el dataset que va a predecir, que va a utilizar para el modelo de predicción. Y aquí tenemos la forma, ¿no? Entonces, algo así va a quedar el dataset que le vamos a pasar para que entrene. Luego crea y prueba los sets para la evaluación de resultados. Entonces tiene esto que está acá, que es como, supongo que los 4 clusters que hizo. Luego crea el modelo predictivo, que es con sklearn. Y finalmente, acá lo que está haciendo es como analizar qué tan eficiente fue esta implementación, y según estos números fue como que estaba todo súper bien, como que el rango de error era muy bajo. Y acá tenemos pues nuestra cabeza de nuevo para recordar un poco cómo era nuestra estructura de datos. Y por último hacemos un modelo predictivo. Entonces la predicción va a ser un model predictive que le vamos a pasar con NumPy un arreglo. Un arreglo bidimensional, parece, con estos valores, que son, el primero sería el nitrógeno, el segundo el nivel de potasio, el tercero el nivel de fósforo, luego el nivel de temperatura, de humedad, de pH y el rango de lluvia. Y con eso debería sugerirnos, con esas condiciones climáticas, cuáles son los alimentos que nos conviene a nosotros con esas temperaturas plantar. Según este modelo, con estas condiciones conviene, y lo mejor, lo más eficiente es plantar arroz. Y acá vemos con estos datos qué es lo que nos conviene plantar, y lo cual nos sugirió garbanzo. Y bueno, eso ha sido un poco el resumen. La verdad es que me gustó muchísimo. Fue bastante interesante porque esto es lo que yo quería llegar. Quería llegar a un entendimiento de por qué estoy haciendo esto, por qué estoy aprendiendo estas librerías, para qué se van a usar, cuál es el objetivo. Porque, como saben, yo no tengo formación en matemáticas ni estadísticas, sino en programación. Entonces, como que igual es difícil
para nosotros hacer este tipo de conocimiento. Sé que es de mucha investigación, de aplicar métodos científicos. Entonces es algo muy interesante, es algo que voy pasito a pasito porque igual siento que es un mundo bastante grande y complicado, pero ahí voy. Y siento que esto fue una gran base para yo entender a qué necesito yo enfrentarme y a cuáles son los objetivos para yo llegar a este paso, a yo poder entender cómo implementó ese modelo predictivo. Actualmente estoy estudiando en distintas plataformas con distintos libros, así que no olvides suscribirte para que puedas seguir conociendo más sobre este proceso y hagamos este proceso juntos también. Y no siendo más, nos vemos en el siguiente video.